Bienvenidos a otro episodio jugando en Xbox Series S. En esta ocasión estaremos probando Assassin's Creed Shadows, un título que dio mucho de qué hablar antes de su lanzamiento oficial debido a sus retrasos y malas reseñas que había recibido por cuestiones de optimización y desarrollo. Pero a pesar de todo eso, oficialmente el día de hoy, este título ha sido lanzado para las consolas Xbox Series X y Series S, así que estaremos viendo qué tal se desempeña en la pequeña Xbox Series S. Creo que todos contamos con este dispositivo que es el más económico para disfrutar de los últimos lanzamientos. Así que rápidamente, sin más comentarios, iniciaremos hablando de lo más esperado por muchas personas. Y es que este juego nos ofrecerá una resolución de hasta un 1620p, mientras que su resolución nativa será de aproximadamente 1080p dinámicos, por lo que en momentos con mucha carga gráfica puede bajar hasta un 720p. Quizás sean resoluciones muy básicas o de entrada, pero recordemos que lo estamos corriendo en una consola económica que vale menos de la mitad de una Series X o PlayStation 5, así que no debemos exigir un mayor apartado gráfico por las características que estamos pagando en esta consola. A su vez solo tendremos 30 FPS, no habrá 60 FPS para este juego como algunos Assassin's Creed anteriores. Desconozco por qué no han lanzado este juego a 60 FPS como los demás. Posiblemente lo correría a una resolución de 1080p y 60 FPS sin rescalar tanto la imagen, pero esperemos que en futuras actualizaciones implementen alguna opción similar. Aún así, los 30 FPS serán bastante estables, no sentiremos ninguna caída. La estabilidad del juego funciona excelente en esta consola, por eso menciono que quizá un modo a 60 FPS le hubiera quedado muy bien a este juego, pero es lo que tenemos de momento. Honestamente es un juego que luce muy bien. Si tenemos la oportunidad de probarlo en esta consola, creo que no será una mala experiencia. Me parece que se puede jugar bastante bien, que creo que es lo más importante. El apartado de iluminación, sombras y detalles estará bien trabajado, además de las buenas expresiones faciales que ya veíamos en Assassin's Creed Valhalla. Pienso que es un título que combina varios elementos destacables y nos ofrece una experiencia aceptable. Si queremos darle un vistazo, podemos hacerlo a través del servicio de Ubisoft Plus. Creo que actualmente es una membresía que vale la pena pagar, ya que también nos ofrece una lista extensa de los demás títulos de esta saga, por lo que si queremos pasarnos este juego pero no nos convence tanto para pagar el precio completo, podemos hacerlo con este servicio y podemos disfrutar de este nuevo lanzamiento sin ningún problema. En cuanto al peso, tenemos un juego extremadamente pesado con un tamaño de más de 100 GB, por lo que debemos administrar bien nuestro almacenamiento, sobre todo si tenemos más juegos instalados y contamos con la versión de Series S de 512 GB. Este videojuego estará ambientado en Japón del siglo XVI, es un mundo abierto lleno de detalles y lugares emblemáticos que podemos explorar libremente por todo el mapa. Contaremos con dos protagonistas jugables, similar a lo que veíamos en Assassin's Creed Syndicate, cada uno con diferentes habilidades que van desde el sigilo hasta ataques directos como el combate. Es un juego que combina características clásicas de la franquicia, mejorando un poco el tema del parkour y otras habilidades que resaltan considerablemente esta nueva entrega. Un juego que busca una evolución de esta saga, compartiendo el enfoque en un mundo abierto y mecánicas RPG como la personalización de equipos y habilidades. Sin embargo, se diferencia en su énfasis en el sigilo y la narrativa, alejándose un poco del combate y de las conquistas territoriales que caracterizaron a Valhalla. Si somos fanáticos de la saga y nos interesa la cultura japonesa, me parece un título que vale la pena explorar. Como siempre, los dejo con el gameplay sin comentarios para que puedan ver cómo luce Assassin's Creed Shadows en Xbox Series S.
La sombra de Oda crece día tras día. ¿Acaso no quedan lugares seguros? Yeah.